Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Les damos la bienvenida a este módulo que creo es el último módulo de este diplomado y vamos a hablar un poco sobre lo que es el concreto. Pues hablar de concreto en 2 horas es todo un reto porque es un material del que se puede hablar mucho. Ya hablamos un poquito, de hecho, en el módulo 3 hablamos un poquito de concreto cuando hablamos de agregados, porque era casi imposible no hablar de concreto al hablar de agregados para concreto. Entonces no vamos a entrar tanto en las generalidades que ya vimos en esa ocasión, y más o menos nuestra agenda va a versar en esto, en algunos conceptos básicos, en proporcionamiento de mezclas, vamos a ver un poquito, mezclado, transporte y manejo de concreto, ensayos en estado fresco y endurecido, y tipos de concretos de cemento hidráulico. Digamos, para el tiempo que tenemos, pues es bastante material que ver. Lo vamos a dar de forma, en realidad, resumida. Y también estamos a la orden, si alguno de ustedes quisiera entrar en más detalles al respecto de alguno de estos temas, pues ya lo podemos ver en forma particular en algún otro momento, porque es mucha información, pero espero que lo podamos manejar entre todos, ¿verdad? Ya habíamos hablado que el concreto es el material hecho por el hombre que más se utiliza en el mundo. Eso lo vimos en el módulo anterior, en el de agregados, y está en todos lados. O sea, el concreto está en todos lados, es un material versátil, que se mira bien, se coloca fácil, se hace fácil. Vamos a ver que finalmente tampoco es que sea tan fácil, ¿verdad? Pero el concreto ha logrado esa posición por su costo. O sea, si fuera demasiado caro, no se utilizaría. Por algo se usa tanto, casi solo el agua, que el concreto, por su costo, es competitivo con otras alternativas. Es durable, o sea, normalmente dura mucho tiempo. Antes uno pensaba que el concreto era eterno, pero sí dura muchos años. Y mira bien, o se puede ver bien, ¿verdad? No necesariamente se tiene que ver bien siempre. Esto estamos asumiendo que el concreto está bien hecho. Cuando se hace bien, puede salir económico, puede ser durable y puede ser hermoso también. No siempre se da en todos los casos, pero digamos que el concreto puede, ese es su potencial. Es competitivo, es durable, es bonito. A pesar de que normalmente es de color gris, que es un color opaco y todo, pero ahora sabemos que no necesariamente tiene que ser gris. Vimos también la definición de la ACI, ¿verdad? La definición elegante, material que está compuesto esencialmente de un medio ligante, o sea, de un pegamento, en el cual hay partículas que están ahí, y generalmente son agregados finos con agregados gruesos. Y en el concreto, el ligante normalmente es una mezcla de cemento hidráulico y agua. Esa es la definición, digamos, más elegante que hay. Del concreto también vimos que lo podemos llamar simplemente piedra artificial, que es otra forma en la que se conoce el nombre, ¿verdad? ¿Qué es? También otra definición podría ser una mezcla de cemento, agua y agregados, ¿verdad? Un pegamento y unos agregados a los que los pega el pegamento, digamos, ¿verdad? Y puede tener otras cosas también, puede tener adiciones, aditivos químicos, pero si tenemos cemento, agua y piedritas, digamos que ya podemos hacer concreto. Vimos también algo de esto. El concreto es un material compuesto, como vimos, y tiene 2 partes, un pegamento y un llenador, ¿verdad? El pegamento está compuesto de agua, cemento y aire que queda atrapado. Algunos les podría haber llamado la atención cuánto es la cantidad de cemento que lleva el concreto. Posiblemente antes
uno pensaría que el cemento era la mayor cantidad. Pero no, en realidad el cemento es una pequeña parte del concreto. Pequeña, digamos, hasta un 15% más o menos del volumen es cemento. Que no es tanto, ¿verdad? Si lo pensamos así. El resto de la pasta la hace el agua, que forman el pegamento, que es otro 10 a 15% por ahí. Aire, que queda atrapado. Y aparte, la parte mayoritaria la integran los agregados. Pueden ser agregados gruesos, agregados finos. A los agregados gruesos se les conoce como gravas o piedrines. Al agregado fino, arena. ¿Verdad? Básicamente, lo interesante es que los agregados ocupan las 2/3 partes, hasta 3/4 partes. Son piedritas que se están uniendo. Esta es hay varias definiciones que podemos poner del concreto, ¿verdad? Pero básicamente, digamos, se tiene que confundir el concreto con otros materiales que oímos por ahí. Concreto ya vimos cemento, y agregados gruesos y finos. También hay una palabra que usamos acá en Guatemala que es mortero. Y el mortero es básicamente lo mismo que el concreto, solo que no tiene piedras gruesas, no tiene agregado grueso, sino solo es cemento, agua y arena mezclado. A eso le llamamos mortero. También se le conoce en el mundo de la construcción como sabieta, ¿verdad? Es una mezcla de cemento, agua y por ahí también hay mezclas de cemento con agua nada más, que son una lechada, se dice lechada de cemento, ¿verdad? Lo que sí es que todos tienen agua, ¿verdad? Todos tienen agua que reacciona con el cemento. O sea, el cemento está hecho para que reaccione con el agua. O sea, se fabrica todo lo que se hace para fabricar el cemento, la energía que se le mete a una bolsa de cemento, es para que esté listo para recibir el agua y reaccionar. O sea, es increíble la energía. Cuando uno mira un saco de cemento ahí almacenado, uno dice, bueno, ahí está el saco y parece que está muerto ahí, ¿verdad? Pero en realidad a ese saquito de cemento se le ha metido tanta energía en el proceso. Se le ha metido calor, se le ha metido energía eléctrica. Y ahí está guardada la energía esperando agua. Y cuando le cae agua reacciona y endurece, ¿verdad? Entonces el secreto de los materiales que tienen cemento, que reaccionan con el agua. Y el agua entonces es necesaria para que el concreto que estamos viendo hoy, que el concreto reaccione, para que se dé el proceso de hidratación. Esa reacción del cemento con el agua se llama hidratación. Y es una reacción química entre el cemento y el agua y que genera otros compuestos. Lo que era cemento y agua por separado, al combinarse forma otros compuestos que es lo que imparte la resistencia. Digamos, viéndolo al microscopio, aquí arriba a la izquierda, así se miran, se van formando unos cristales que son los que endurecen y dan la resistencia y pegan las piedritas unas con otras. Y también genera, o sea, la reacción de hidratación, cuando uno mezcla cemento con agua, se libera calor. O sea, hay una liberación de calor. Entonces el agua sirve para eso. El agua hace estragos en ese sentido, ¿verdad? Hace que el cemento reaccione. Pero también el agua puede hacer estragos en otro sentido. El resto del agua, porque uno no usa solo el agua que necesita. Si uno usara el agua para la reacción, uno usaría tal vez el 25% de agua con respecto al cemento. Pero uno normalmente el 50% de agua con respecto a cemento en peso. Uno necesita solo el 25, pero usa el 50 o más, el 75, el 80%. Eso ya queda al gusto del cliente. El cliente le pone el agua de resto. Del 25% para arriba, ya es agua gratis que le estamos metiendo. ¿Por qué? ¿Por qué le metemos más agua? Mueva. El resto del agua es que el concreto se mueva.
Si yo solo le pusiera el 20% para que reaccione, me queda una pasta dura, me queda un material duro que no puedo mover, no puedo colocar, no puedo trabajar. Entonces el resto del agua que yo le pongo, que eso ya es al gusto, es para que se mueva. Y entonces ahí viene el peligro, ahí está, digamos, está la mayor ventaja del concreto y también su mayor debilidad. Porque la mayor facilidad es que le puedo agregar el agua que yo quiera. Y entre más agua le agregue, pareciera que funciona mejor, fluye más fácil, ¿verdad? Y no me tengo que esforzar tanto en colocarlo. Pero desgraciadamente, por el otro lado, como no hay nada gratis, ¿verdad? En esta vida, entre más agua yo le ponga, lo estoy debilitando. El pegamento lo estoy debilitando. Es como echarle más agua al caldo. Lo estoy diluyendo. Entonces yo le meto un montón de agua y me arruiné el concreto. Entonces le tengo que echar el agua suficiente para que el cemento reaccione y además me permita colocarlo. Y que me cueste colocarlo. La idea es que me cueste un poquito. Porque el concreto, vamos a ver que sí hay concretos que se colocan solos, pero el concreto cuesta colocarlo. Y necesita de otras cosas que vamos a ver ahorita. Pero bueno, el concreto es a ese movimiento del concreto le llamamos trabajabilidad, que tanto fluye el concreto. Y eso depende no solo de la cantidad de agua que yo le meta, sí depende del agua, como ya les dije hace un momento. Toda esa agua adicional es para moverlo. También depende para qué lo voy a usar, cómo voy a transportarlo, el concreto me refiero, ¿verdad? Qué cantidad de cemento estoy usando en la mezcla, para qué lo quiero, si lo quiero para un pavimento, si lo quiero para un muro, para una columna. Los agregados también tienen la culpa. La forma de los agregados también tienen que ver en qué tanta agua yo le puedo meter, porque hay agregados que necesitan más agua que otros. ¿Qué porcentaje de aire tiene la mezcla? El contenido de agua, pues ya lo hablamos, eso depende también, ¿verdad? ¿Qué temperatura hay en el ambiente? ¿Qué temperatura tiene el concreto? ¿Qué aditivos químicos yo le voy a poner? Entonces, muchas cosas afectan la trabajabilidad. Les hablaba de... Ustedes al ver esa foto, se pueden imaginar las dos condiciones. El de arriba, la foto de arriba, son agregados redondos, que cuando están en estado fresco uno se imagina que el concreto fluye fácilmente, porque no hay tanto roce, ¿verdad? En cambio, en el de abajo son partículas más angulosas, ásperas, entonces cuesta que transiten, ¿verdad? Entonces, para la mezcla de abajo, la mezcla de la foto de abajo, yo necesito de repente meterle un poquito más de agua para moverla mejor. Y la de arriba tal vez yo necesito usar menos, ¿verdad? Ya cuando endurecen ya es otra historia. Se comporta mejor el de abajo porque cuesta romperlo más que el de arriba. Pero, ¿verdad? El concreto así es, la vida del concreto así es. Si uno da una cosa, pierde en otro lado, y si uno pierde acá, gana en el otro. Entonces, así es digamos, podríamos decir en broma, pues la triste historia del concreto es así, ¿verdad? A veces uno gana en una cosa y pierde en otra, como en este caso, ¿verdad? Uno gana en movilidad, pero tal vez pierde en resistencia, y al revés. Y pues una de las razones por concreto se usa tanto es porque uno lo puede poner como sea, dependiendo del agua que use, lo puedo dejar bien duro, o puede, como en la foto del lado izquierdo, o en la foto del lado derecho, puede ser muy fluido y colocarse más fácil. A eso se le llama consistencia, trabajabilidad. Y lo que está mostrando esta foto es un ensayo que vamos a ver más en detalle más adelante, que es el ensayo de concreto fresco por excelencia. Lo vamos a ver más adelante de qué se trata más despacio. Ahora, yo les decía, se necesita un cierto porcentaje de agua para que el cemento reaccione. El resto es para que se mueva, pero yo no quiero echarle tanta agua, ¿sí? ¿Por qué razones? ¿Por qué razones no quiero usar tanta agua más? Porque si yo le quito agua que no necesito,
aumento la resistencia, sube la durabilidad, o sea, la durabilidad aumenta, mejora la unión entre el concreto y el acero de refuerzo, que por cierto, el concreto solo puede funcionar, pero el concreto moderno normalmente ya lleva acero de refuerzo adentro. Y hay una razón para eso, el concreto es muy bueno en resistencia a compresión, pero es malísimo para la tensión. Entonces, en el siglo XIX también, que como fue el siglo de las invenciones, se inventó el concreto armado, lo que llamamos el concreto armado. Entonces, el concreto lleva adentro varillas de acero, que en concreto soporta la compresión y las varillas de acero la tensión. Entonces, es para ver. Y el concreto que tiene menos agua en su mezcla, pues se adhiere mejor con el acero de refuerzo, se reducen los cambios de volumen. Si yo le echo demasiada agua a mi concreto, cambia mucho el volumen en estado ya endurecido. Tiende a contraerse y a moverse más y salen más fisuras, etc. Entonces cambia mucho de volumen. Entonces tiene sus ventajas reducirle el agua. Si yo le agrego mucha agua, pasan cosas como esta. Digamos, el agua de más empieza a subir a la superficie en un fenómeno que se llama exudación. En México le dicen sangrado, pero sangrado y exudación es lo mismo. Es agua que sobra, que sube a la superficie. Por el movimiento natural de las cosas, ¿verdad? Lo más pesado se va al fondo y lo más liviano empieza a subir. Y el agua empieza a subir con algunos finos, incluyendo el cemento. Entonces pasa esto, no queremos que pase tanto esto, sino porque después queda muy débil la superficie y por eso a veces el concreto se mira polvoroso ya cuando está endurecido, porque tal vez tuvo mucha exudación y quedó muy débil en la superficie. Y les decía yo que el concreto cuesta colocarlo. O sea, hasta debería costar un poquito para que uno se sienta que está bien hecho. Y uno lo tiene que compactar o vibrar. Uno tiene que consolidar el concreto para que se coloque bien. Hay concretos que se colocan solos, que vamos a ver. Pero normalmente un concreto convencional hay que vibrarlo o hay que compactarlo para que quede bien. Como la foto de la derecha, que está mal compactado y está lleno de lo que nosotros llamamos ratoneras, agujeros, ¿verdad? El concreto que lo hacen muy débil y problemático, ¿verdad? Y también el concreto, hay que tratarlo bien. O sea, después de compactarlo, miren que son cosas que pasan con el concreto que yo les decía, son cosas que parecen contradictorias a veces. Le echamos agua para que reaccione el cemento. Le echamos un poquito más de agua para que se vuelva trabajable. Pero no queremos echarle demasiada para que no se diluya el caldo, ¿verdad? Entonces no le queremos echar tanta agua. Pero ya que lo colocamos, tenemos que tratar de que el agua que ya tiene no se pierda rápidamente, que se quede ahí. O sea, ya le echamos agua, va, entonces que se quede ahí y que no se evapore rápidamente. Les conté que la reacción de cemento con el agua genera calor. Entonces el concreto va elevando la temperatura. Además el sol lo van secando. Pues no queremos que se seque tan rápido, que el agua se quede ahí. Entonces hay un proceso que se hace con el concreto que se llama curado. Posiblemente lo han oído muchos de ustedes, es curar el concreto, es evitar que el agua que ya tiene cuando se acaba de colocar se pierda. Y hay muchas formas de hacer curado. Los albañiles, por ejemplo, cuando funden una terraza, hacen una piscina, hacen un bordillito arriba y lo llenan de agua. Otros le ponen costales o sacos de cemento y los mojan. Otros riegan el concreto, no con un chorro así, ¿verdad? Para abrirle un hoyo, pero sí como lo mantienen húmedo. Otros, en la foto no se mira muy bien, ese era un video, pero no lo vamos a ver ahorita, pero le ponen lo que se llama una membrana de curado. Le ponen una capita de aditivo sobre el concreto, queda una membrana encima que lo tapa temporalmente para evitar que el agua que ya tiene se evapore.
Entonces ese es otro tema importante. Y es tan importante el curado, no nos vamos a detener tanto acá, pero solo con el curado yo podría lograr que el concreto gane más resistencia a través del tiempo, solo con curarlo bien, mantenerlo húmedo, y eso es lo que nos expresa esta gráfica. Digamos, este es, aquí en el eje horizontal, abajo tienen los días del año, de 0 a 365 días. Esto lo hacen normalmente los americanos que tienen mucha plata y tienen para hacer ensayos que duran un año entero, ¿verdad? Entonces meten los especímenes de concreto durante un año curándolos y después los ensayan para ver qué resistencia dio. Y si no, a los 7 días, a los 28 días, o no los curan. Ese es un estudio que se hizo así. Si no se cura, la resistencia empieza a subir y de ahí se queda. Como yo no sé en qué color lo están viendo allá, pero es como la línea amarilla de abajo. Es un concreto que no se curó. Después la verde, la que está un poquito más arriba, se curó durante 7 días, la roja durante 28 días, y la azul, que es la más alta, se curó todo el año. Y resulta que da más resistencia, solo por curarlo. Es el mismo concreto, no tiene nada más. Entonces, curar el concreto, o sea, evitar que se evapore el agua que tiene, es muy importante. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto de lo que llevamos. Si alguien quiere comentar, o si hay alguna pregunta ya en línea también, la podemos contestar, ¿sí? Ahí va ahorita va el micrófono por ahí. Sí, sí. Pues. Solo como una inquietud. Sí, sí. Cuando uno funde una terraza, sí, sí. Uno evita que el agua de la se vaya. Ajá. Es más, le agrega más agua. Sí. Pero, ¿qué pasa con el material que queda de la superficie hacia abajo? Ella va perdiendo agua porque, digamos, en la tarima tenemos fisuras. ¿Qué pasa con ese material? Digamos que el concreto yo lo miraría como, digamos, en la losa de una terraza, supongamos que tiene 10 centímetros de espesor. Digamos, en realidad es un solo elemento, ¿verdad? Lo que pasa es que dependiendo de la mezcla y de las condiciones, los materiales tienden a separarse. Lo más pesado se va al fondo y el agua de ese mismo concreto empieza a subir. La que está desde abajo empieza a subir desde arriba. Lo que pasa es que sí, cuando uno está abajo, a veces uno siente que le caen gotas porque quedó una fisura o algo así. Digamos, eso suele, pero digamos si es una losa que está expuesta al ambiente, hacia el sol y el viento, normalmente la parte superior se seca mucho más rápido, pero por ahí está saliendo el agua de todo el concreto. Está buscando hacia arriba, a menos que sí, le hicieron una piscinita y sí hay unas grietas por ahí, se va colando el agua. Pero en proceso natural es el agua interna que ya tiene el concreto. En el proceso de endurecimiento se va yendo, evaporando para arriba. Y eso es lo que no queremos que pase. Que se evapore esa agua, por lo menos se va a evaporar, pero por lo menos que no se evapore tan rápido. Porque al perder agua en las primeras horas, el concreto está muy débil. Y si está muy débil, tiende a quererse mover. Y como está muy joven y no tiene resistencia, se raja, se rompe. Entonces, si se seca muy rápido, tiende a romperse más fácilmente que si está húmedo en esas primeras horas, ¿verdad? Sí, sí. Juan Carlos García pregunta, ¿cuánto tiempo luego de vertir el concreto se debe iniciar el proceso de curado? Yo diría que es precisamente, vimos una foto hace un momento de ese brillo, hay el concreto como va subiendo el agua, esa exudación o sangrado, tampoco no es que sea malo, lo que es malo es que sea excesivo, ¿verdad?
pero sí hay un brillo que le queda al concreto que en un momento determinado se pierde, como que se termina. Entonces el concreto en ese momento está empezando ya su proceso de endurecimiento, ya se está secando. Entonces, en ese momento sería adecuado. Ahora, ¿cuánto tiempo es eso? Va a variar dependiendo de qué tipo de obra es. Si es una losa de 10 centímetros muy delgada, eso va a pasar más rápido. Si es un elemento masivo más grande, tal vez va a tomar un poquito más de tiempo. Depende, ¿verdad? O sea, eso no hay una regla, pero puede ser cuestión de un par de horas, o puede ser en un pavimento, puede ser que al nomás como en un pavimento de concreto se coloca el concreto muy duro, casi no tiene agua, digamos, entonces eso puede ser más rápido. Casi que el proceso de curado viene una media hora detrás, colocando la membrana, ¿verdad?, de curado. O sea que eso es tan rápido como sea posible, que es cuando el concreto ya como que permita, ya no deje marca, cuando uno lo toca, ya no deje ya no se hunda, ¿verdad? Casi que en ese momento uno ya lo podría proteger con algo. El problema es si uno le echa agua así en chorro, pues también se lo lleva, ¿verdad? Pero puede ser agua con spray, echándole con un atomizador, puede ser cubriéndolo también, protegiéndolo del viento o colocándole una membrana. Vamos a entrar a una parte que digamos un día a las 2:30 de la tarde ver este tema es así algo cansadón, pero vamos a tratar de sobrevivirlo, que es el de proporcionamiento de mezclas. No vamos a entrar al detalle, pero como les vuelvo a ofrecer, si alguien quiere ver alguno de estos temas más en detalle, con mucho gusto lo podemos tratar más adelante, porque posiblemente no dé tiempo a ver tantos detalles que uno quisiera, ¿verdad? Pero digamos, el proporcionamiento de mezclas. ¿De qué se trata? Es el secreto, es decir, ¿cuánto le voy a echar de cada cosa? Proporcionar una mezcla es cuánto le voy a echar de cemento, cuánto de agua, cuánto de agregados. A eso quiero llegar y sí hay que diseñarlo. Algunos ya se lo hacen así, lo sacan de la manga, digamos. Algunos por pura experiencia lo hacen, pero créanme que sí hay formas de hacerlo y de calcularlo. A ver un poquito de... Digamos que nos vamos a basar en esta presentación en el método de diseño de la ACI. ACI es la American Concrete Institute y la ACI 211.1 describe el método de diseño de mezcla, de proporcionamiento de mezclas de concreto. Aquí solo se menciona para qué es, para concretos de cemento, pero también para concretos que tienen otros tipos de cementantes, con agregados de densidad normal y también pesados. Hay agregados normales y hay pesados, hay livianos también. Este método no sirve para los livianos, para eso hay otro método, pero este sirve para los normales, pesados, para concreto masivo. Masivo quiere decir que son de grandes volúmenes. Y esto lo que da es lo que uno obtiene al final es una primera aproximación para tener una idea dónde empezar y después aprobarlo. O sea, estos métodos, casi todos los métodos, prácticamente podría decir todos los métodos de proporcionamiento de mezclas de concreto son de prueba y error. Son de prueba y error. O sea, en esto del diseño de concreto exacto, nada. O sea, uno trata de dar una primera aproximación y de ahí lo prueba. No hay mejor ejemplo del método de prueba y error que diseñar mezclas de concreto. Y a los que diseñan mezclas de concreto les pueden preguntar, prueban 1, 2, 100, 500 veces y a veces no les sale la misma igual. O sea, y es de probar, ¿verdad? Prueba y error. Claro que con el tiempo, ya el que tiene experiencia, pues se puede saltar algunos pasos, pero digamos, de probar lo que yo calculé, a ver si es cierto. Y miren,
para comentarles, digamos, cuando hay un cliente que le dice a uno, bueno, yo quiero un concreto. Hay clientes que saben todo y le pueden decir a uno qué especificaciones de concreto quiere de todo, qué contenido, qué contenido de aire, asentamiento. Asentamiento es la prueba esa de qué tanto se fluye el concreto, lo vamos a ver más adelante. Qué tamaño máximo del agregado necesita, qué resistencia quiere, qué cemento va a usar, hasta la marca le dan a uno y el tipo. Si va a tener aditivos, qué tipo de agregados. Yo quiero solo de esta marca de agregados, ¿verdad? O de esta otra. O yo los pongo. Hay clientes que tienen todo eso bien claro. Normalmente son proyectos grandes donde ya vienen las especificaciones por escrito. A veces vienen todo eso en detalle. A veces hay clientes que no tienen idea de qué quieren, sino dicen yo solo quiero fundir mi terraza, pero yo no sé ni qué. Entonces hay de... Y tal vez algunos, lo que más se da como especificación es la resistencia. Lo más que normal es que a uno le digan yo quiero un concreto de 3000 PSI, o sea, 3000 libras por pulgada cuadrada o de 4000 libras por pulgada cuadrada. Eso es lo único. De ahí usted haga lo que sea para darme ese concreto. ¿Verdad? Ya lo demás no me importa. Use lo que usted quiera. Y hay otros que le dicen, no, yo quiero que use esto y esto y esto. Entonces ahí se van a encontrar de todo. Eso es con lo que uno principia a proporcionar una mezcla de los datos. La ACI 211 tiene estos 11 pasos para diseñar una mezcla, o sea, para proporcionar una mezcla, digamos, definir qué cantidad de materiales. Los vamos a ver así rapidito, pero tal vez el primero es en donde me voy a extender más para explicarles. En los demás, pues ya es parte del método, hay tablas, cómo encontrarlos, y no vamos a entrar tanto detalle porque no hay tanto tiempo, pero en el primero sí me quiero detener un poquito, y es en estimar la resistencia promedio, porque al final de cuentas ya mucho como resistencia. Y lo que le piden a uno en el concreto normalmente es la resistencia. Entonces casi todo arranca por la resistencia del concreto. Esa es su principal característica, digamos, su principal especificación. Lo que conoce tanto de concreto puede hablar de eso, decir un concreto 3000, porque ese es el que sirve, o el 4000 o el 5000. Entonces, ¿qué quiere decir esta resistencia? Digamos, en un proyecto grande, normalmente hay un ingeniero estructural que diseña el edificio. Él diseña la estructura y dice, para este edificio yo quiero un concreto de 4000 PSI, o sea, 4000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días. Yo quiero un concreto así. Para eso diseñé el edificio de 20 pisos. Tiene que tener un concreto de 4000 PSI, ¿verdad? Entonces ahí arranca. Entonces el diseñador concreto, ¿qué hace? Dice, me pidió 4000. Y ahí está lo más importante, que si esto se pueden llevar hoy es suficiente, es lo más importante. Es decir, el estructural me pidió un concreto de 4000 PSI. Y a eso en el concreto se le llama el F'C. Es la resistencia que me especificaron. La resistencia especificada se le conoce como F. Y me dijeron, yo quiero 4000. Entonces el diseñador diseña para 4000, o para cuánto creen ustedes que diseña. Para más. ¿Qué para más? Y ahorita lo vamos a ver. Cuando a uno le piden 4000, uno no diseña para 4000. Eso se lo borra a uno de la cabeza. A ver, lugar, ¿por qué? Bueno, eso puede decirme el estructural. El estructural sabe mucho de estructuras y me pidió un 4000, ¿sí? Pero ACI me dice, está bien,
tu estructural te pidió 4,000, pero chequea las tablas de durabilidad y mira en dónde va a estar el concreto, porque te puedes dar el lujo de contradecir y decirle, no, con 4,000 no vas a salir, sino necesitas 5,000. ¿Por qué? Porque, digamos, estas tablas de durabilidad le dicen a uno, el PSI, pero mi edificio va a estar expuesto a cloruros, ataque de cloruros, va a estar cerca del mar o en el mar, expuesto a cloruros, es un ataque químico. Las tablas de la ACI me dicen, si va a estar expuesto a cloruros, aunque te digan 4,000, lo mínimo que tenés que usar es 5,000. Aquí miran el 5,000 hasta el final, ¿verdad? Porque está en todas las dimensiones, está en kilos por centímetro cuadrado, megapascales, y al final está en PSI o libras por pulgada cuadrada, 5,000. El estructural puede tener mucha razón en sus cálculos. Aquí hay una pregunta. O puede estar expuesto a sulfatos. Expuesto a, también puede ser agua con sulfatos. Entonces tengo que cuidarme. ¿Y qué me dicen las tablas? Lo mismo. En posición muy severa, aunque te trae los 4,000, yo diseño para, aquí está el número mágico hasta el final, ¿ve? Se diseña para 5,000, ¿verdad? Eso es solo como para empezar a diseñar, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, bueno. Hablando de lo de la resistencia de los 5,000, ya normal, corriente. Puede ser un cemento, puede ser un cemento normal o puede ser un cemento especial. Sí, porque como están los cementos especiales para esta clase de condiciones, entonces... También, sí, es cierto. Para esta clase de condiciones, también requiere esa misma tabla para esa misma cantidad de digamos que la resistencia sí la pide así, si va a estar expuesto a sulfatos o a cloruros, muy peor, ¿verdad? La peor condición. Si va a tener condición, tiene que tener 5,000 PSI y una relación agua-cemento que vamos a ver despuesito de 0.40, independientemente del cemento que se use. Ajá, es correcto. Sí, es por razones de durabilidad que tiene que tener esa resistencia y esa relación agua-cemento, ¿verdad? Independientemente del tipo de cemento. Posiblemente tenga que usar además un cemento de alta resistencia a sulfatos, ¿verdad? En estas condiciones, ¿verdad? Pero la resistencia me la pide. Entonces, eso es empezar. Apenas estamos empezando. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que diseñar para más? Porque los resultados del concreto, como casi todo en la vida, se comporta como una distribución normal. Es esa que estamos viendo ahí, es una distribución normal. O sea, no son casi las 3 de la tarde y hablar de estadística, imagínense. Pero bueno, comportan así los resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí el estructural me pidió 4,000 y yo diseño para 4,000, ¿qué va a pasar? La mitad de los resultados me van a dar abajo y la mitad de los resultados me van a dar arriba. Entonces, si él me pidió 4,000, yo puedo decir, bueno, te voy a diseñar para 4,000, pero de una vez te advierto que la mitad de los resultados van a dar abajo. Van a dar abajo de 4,000, entonces me van a decir, no, si yo dije 4,000 como mínimo, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí está la explicación de por qué uno diseña para más. Si uno diseña para lo que le pidió, la mitad de los resultados van a estar abajo. Y eso no lo quiere el señor de la estructura, ¿verdad? Ni las condiciones de exposición. Entonces, ¿qué hago? Yo diseño para más. ¿Qué tanto más? Hay alguna... Yo diseño, digamos, en este ejemplo, para 5,000.
para que apenas una colita que queda aquí en la gráfica esta, apenas una colita de resultados me den abajo de 4,000. Me van a dar uno que otro, 1 o 2 entre 100, la mitad. Y eso lo permite la norma. La norma dice, algunos le van a dar más bajo, pero a cortarse las venas. Uno dice que le den uno que otro dato abajo del 4,000, no el 50%, pero sí 1 o 2 en 100. Digamos, van a dar abajo, o sea, ni siquiera van a dar más abajo de 4,000, ¿verdad? Por estadística, sí van a... Se recuerdan que el estructural me dijo 4,000, ¿verdad? Entonces, yo ya en esta tabla ya no busco 4,000, sino que busco 5,000, ¿verdad? Porque estoy diseñando para más, ¿verdad? Entonces, aquí en esta tabla ya busco qué relación agua-cemento. Relación agua-cemento es básicamente la cantidad de agua que voy a usar en kilos o litros, que es lo mismo, dividido entre los kilos de cemento que voy a usar. Y como ya saqué, entonces me está diciendo qué relación agua-cemento tengo que usar, ¿verdad? Y si no me lo dan las tablas de exposición a sulfatos o cloruros, se recuerdan que ahí también me dicen, no, hay que usar .40, pues uso eso, ¿verdad? Y si no uso lo que me dicen estas tablas, entonces está el siguiente paso, que es la relación agua-cemento, sale de esa tabla, la cantidad de cemento es dividir la cantidad de agua que ya me dieron en el paso anterior, dividido entre esta relación agua-cemento, obtengo el cemento. Luego obtengo el tamaño, la cantidad de agregado, en porcentaje de agregado grueso. En esta tabla también, lo voy a regresar, es según el tamaño máximo de agregado que yo seleccioné y un valor que se le calcula a la arena en un ensayo de laboratorio que se llama módulo de finura, yo encuentro el porcentaje de agregado grueso que voy a usar. Y luego ya tengo agua, ya tengo cemento, ya tengo agregado grueso, solo me falta el agregado fino, que hay dos formas de calcularlo. También me lleva de la mano el ACI 211. Y con eso, bueno, yo tengo que corregir la humedad, los agregados. Cuando yo estoy diseñando una mezcla, imagínense que esos círculos que ven ahí son agregados, son piedritas. Normalmente una arena está como la número 4, que es la que está hasta la derecha. La arena casi siempre está más húmeda de lo normal, siempre tiene más agua. Pues yo tengo que calcular esa agua de más que tiene y restársela a la mezcla. Y el agregado grueso, la piedra, normalmente está como la segunda, que está aquí, está algo seca. Tiene un poquito de agua, pero está seca por fuera. Entonces yo le tengo que agregar un poquito más de agua para balancear, lo que es como lo que está marcado en rojo ahorita, es una partícula completamente balanceada de agua. Quiere decir que tiene una absorción y tiene el agua suficiente para cubrir esa absorción, cada piedrita, digamos, está cubriendo su absorción, y yo diseño en esa forma. Aunque en la realidad la arena y el piedrín están más secos o más húmedos de lo normal. Pero yo tengo que corregir eso, que es casi que el último paso, que me da la ACI 211 para obtener algo así. Al final yo obtengo estos datos, digo, me salió cemento, tengo que usar 345, arena 831, grava 997 y agua 190. Esto lo platicamos ahorita en 15 minutos, en 20 minutos. En realidad uno se tarda un poquito más en calcular eso porque uno tiene que sacar la bola de cristal y hacer un montón de cosas para sacar estos datos. No sé si alguien quiere preguntar algo, pues yo sé que ahorita puede haber muchas dudas de cómo sacarlo porque no vamos a conocer la ACI 211 hasta que la usemos, ¿verdad? Como más se aprende es usándola. Pero no sé si alguien quiere decir algo. Como solamente que nos vaya diciendo los 10 pasos, porque sí. tenemos la conexión un momentito. Sí. Sí, voy a regresar solo para mencionar los 10 pasos. No sé en qué momento se perdió, pero el primero es la resistencia. De eso ya hablamos un montón. Luego, aquí lo vamos a ir viendo gráficamente. En no sé si lo tiene por ahí.
Entonces, seleccionar el asentamiento es el segundo paso. El tamaño máximo del agregado es el tercero. El agua y el aire es el cuarto. Eso todo está en las tablas de la ACI, uno los va buscando según lo que uno va calculando. Luego, la relación agua-cemento es el siguiente paso. Con la relación agua-cemento y la cantidad de agua, yo ya puedo sacar la cantidad de cemento. Luego puedo sacar la cantidad de agregado grueso en otra tabla. Y luego la cantidad de agregado fino, o sea, la arena en otra tabla, en otro par de... Son dos métodos diferentes, yo escojo cuál usar para la arena. Y con eso ya prácticamente tengo todo. Lo único que tengo que hacer, les estaba explicando, es corregir la humedad. Algunos agregados vienen más húmedos que otros, entonces yo tengo que quitarle la humedad que sobra y ponerle la que falta, etcétera. Pero digamos, ese es como que ya el paso un poquito antes de hacer la mezcla de prueba, se hace esto, ¿verdad? De ahí ya prácticamente tengo todo. Esto se llama corregir por humedad, ¿verdad? Y luego tengo esto. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Para verlo a detalle, nos tenemos que sentar un par de horas y lo calculamos. Y vieran que ya entrándole uno, después no resulta tan difícil. Pero las primeras veces cuando uno llega a esto, uno se siente como un superhombre, ¿verdad? O supermujer. Porque logró llegar a esto y uno no sabe si celebrar o si llorar o qué. Pero uno dice, ya lo logré, ¿verdad? Y está uno feliz de la vida. Porque uno al fin obtuvo cuánto de cada cosa tengo que usar. Pero eso dura muy poquito. Porque después uno se da cuenta que apenas está uno a la mitad del camino, la verdad. Apenas llegó a la mitad y todavía le falta la otra mitad. Y la otra mitad es probar. Ya llegué a la primera aproximación, ahora tengo que probarlo. Entonces, ese es el último paso, digamos, es probarlo y determinar si en verdad es cierto o no lo que hice. Y la mezcla de prueba es una mezcla en chiquito. Se hace en el laboratorio una mezcla con esos datos pasados a pequeñito. Yo pruebo, hago cilindros y los pruebo y de ahí miro si en verdad le pegué o no le pegué. Digamos, normalmente uno no le pega a la primera, pues, pero a veces tiene uno suerte, pero normalmente uno necesita un par de pruebas para pegarle. ¿A qué le pega uno? A la resistencia, que era lo que nos interesaba al principio, ¿verdad? A pegarle a esos 5200, ¿verdad? Los datos me tienen que andar dando por ahí de 5200, por ahí, en promedio, a los 28 días, para que yo sé que entonces van a haber poquitos datos abajo de 4000, que era la que en realidad me pidieron, ¿verdad? Entonces, ese es el último paso. Y como les decía yo, es prueba y error, y uno pasa así. Digamos, con la experiencia uno ya se va saltando pasos a veces y hay unos muy aventados que de una vez se pasan el último paso sin haber calculado nada, ¿verdad? Y a veces sale, ¿verdad? Pero la mayoría de veces no sale así. Uno tiene que tener alguna idea. No sé si alguien quiere comentar algo, o decir algo hasta ahorita, lo que llevamos. Ya llevamos 1 hora. Acá pregunta Sí. Rodrigo Morataya, ¿la relación agua-cemento se determina a partir de la resistencia calculada por la desviación que existe? Se calcula a partir de... La relación agua-cemento se determina a partir de la resistencia calculada por la desviación que existe. Digamos que yo diría que primero uno calcula la resistencia, primero uno determina la resistencia que quiere diseñar. Ahí es donde se usa la desviación que uno tiene como productor de concreto. Puede ser que yo sea el mejor productor del mundo y conozca mi desviación estándar, o puede ser que es primera vez que estoy haciendo, entonces me dice, súmele 1200 para empezar. Eso va primero. Donde se arranca es en la resistencia incrementada o requerida, se llama eso. No la especificada, sino la requerida, que ya es más alta.
Ahí se empieza. Ya en la metodología de la ACI 211 llega un momento en que tengo que encontrar, tengo que estimar la relación agua-cemento. Y en la relación agua-cemento, el valor que uso de resistencia es esa resistencia incrementada, ya no la original, sino ya en vez de 4.000 uso 5.200, porque yo estoy diseñando para 5.200. Entonces uso esa. Entonces son como en dos etapas diferentes del proceso, ¿verdad? Primero yo estimo mi resistencia incrementada, que eso es casi el primer paso. Y por ahí en el quinto, sexto paso es determinar la relación agua-cemento en una tabla, donde me dice empiece con esta, pruebe con esta y a ver cómo le va. Y uno prueba, ¿verdad? Se hace toda la estimación, se calculan las cantidades y se hace la mezcla. Ahí uno mira si en verdad eso, a veces uno queda muy abajo de la resistencia o muy arriba. En vez de 5.200 me dio 6.000. Entonces yo pues digo, bueno, tengo que corregir algo aquí, bajarle cemento o subirle a la relación agua-cemento. O sea, me está pidiendo más agua porque yo puedo bajar más. O a veces me da muy, muy bajo. No sé por qué siempre da más bajo. Más bajo de lo que uno quiere. Pero bueno, así es. No sé si alguien quiere más. ¿Tiene alguna otra? Bueno, pasamos eso. Lo más importante que quería que les quedara era la resistencia, ¿verdad? Esas diferencias. No es la que le piden a uno, siempre uno diseña para más. Entonces, hacer concreto es fácil, ¿verdad? Así se hace concreto aquí en Guatemala. Así lo hacemos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Han visto en la casa de uno, van a hacer la terraza y así es, ¿verdad? Y llega un ejército a mezclar. Digamos, hacer que esa torta de materiales esté bien dosificada. De repente usaron esa misma que me salió a mí, ¿verdad? 345 y todo está bien ahí. El problema es que es tan grande que a menos que yo contratara a un gigante que lo mezclara, ¿verdad? Porque si tengo un gigante que me mezcla eso todo parejito, estoy nítido, ¿va? Porque me los mezcla bien, pero no es como se hace, sino se va haciendo por pushitos, ¿verdad? Puede ser que esté todo bien, pero luego, ¿quién va a mover esa cosa junta? ¿Verdad? Lo van haciendo por pedacitos. Y lo más chistoso es que la manguera de agua ahí está echando punta, ¿verdad? Echando más agua. Y entonces así se va mezclando, ¿verdad? Se van comiendo la torta, ¿verdad? Esa es la manera más tradicional. Y después se van comiendo la torta y ya solo queda. Y van subiendo el concreto y lo van colocando. Pero digamos, a saber cómo, yo digo que en la primera mezclada les quedó de una resistencia, la segunda que subieron les quedó de otra, porque no consiguieron al gigante que se los mezclara todo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar más o menos de una producción, digamos, formal, al estilo, digamos, mixto listo, por ejemplo, un concreto premezclado. Tiene una, más o menos estas características, ¿verdad? Aquí a la izquierda se reciben los agregados, los materiales, ¿verdad? La materia prima, los agregados aquí en la esquinita izquierda. También se recibe cemento aquí en las pipas. Aquí están los hilos de cemento, perdón, aquí hasta arriba, ¿verdad? Estos dos hilos son de cemento, se mezclan los agregados en una mezcladora y luego se ponen el concreto en un camión que puede seguir mezclando. Ese camión también podría seguir mezclando el concreto y lo lleva a la obra. Puede mezclarlo, pueden ser camiones que no mezclan ya, sino solo lo transportan. O pueden ser que vayan mezclando ellos mismos. O puede ser que la planta también solo dosifique y el camión es el que se encarga de mezclar, ¿verdad? Hay diferentes. Y al camión se va. Digamos, este es una muy simplificado, ¿verdad? Aquí elegante porque hasta al final, al lado derecho, hay reciclado de materiales, ¿verdad? El camión regresa a la planta y se reutilizan algunos materiales del cemento que sobra.
agua y piedra se separan. Digamos que eso se está empezando a hacer, ¿verdad? Se está empezando a recuperar las cosas que sobran, porque siempre sobra algo. Entonces, bueno, ahora aquí uno pide concreto de muchas maneras. Yo les decía al principio, ¿verdad? A veces el comprador, el que compra concreto, lo único que quiere es resistencia y le dice, mira, yo quiero un concreto, 10 metros cúbicos de un concreto 4000, ¿verdad? Y de ahí el productor hace lo que quiere para llevarle los 4000. O puede ser que el comprador especifica todo. El comprador le dice, yo quiero esto y el otro, todo completo. Y el productor solo lo hace. O puede ser una combinación de los dos. El comprador especifica concreto y tal vez el contenido de cemento, y de ahí el productor selecciona las otras proporciones, etcétera, ¿verdad? O sea, hay como más o menos 3 tipos de... Se pide solo resistencia, se pide todo, o una combinación de ambas, ¿verdad? Más o menos así es como se pide el concreto premezclado. Estamos hablando del que se fabrica en una planta y se lleva en camiones. Después viene... El mezclado de concreto puede ser de diferentes formas, así como está en la foto de arriba a la izquierda. La planta hace todo. La planta hace todo, dosifica los materiales y los mezcla completos en un tambor. Miran el tambor ahí descargando el concreto a un camión de volteo, un camión estacionario que ya no puede hacer nada. Ese camión ya no puede mezclar. Ese solo lleva el concreto. Y normalmente así se hace para proyectos como pavimentos. Que el camión solo llega a la obra y descarga el concreto en el piso y viene otra máquina y lo coloca. Pero también puede ser que hay combinaciones de todo. Puede ser que la planta dosifica los materiales a un camión mezclador y el camión se encarga de mezclarlo todo. O puede ser una combinación. Puede ser que la planta mezcle un poquito todavía y se lo entregue al camión mezclador y el camión sigue mezclando hasta que lo lleva a la obra. Entonces hay diferentes configuraciones de concreto, hasta inclusive la de la derecha abajo. Derecha abajo. Es un camión que lleva los materiales, el camión los lleva separados. Él lleva su arena, lleva su piedrín, lleva su cemento y hasta que llega a la obra lo mezcla en un tornillo y lo despacha. Es una planta móvil, es una plantita, solo que va en un camión. Puede ser así también. Eso normalmente se usa más para obras pequeñas o pequeñas cantidades de concreto. Ya se han tenido camiones de este tipo aquí en Guatemala y se han utilizado. Digamos, de hecho, creo que ya no he visto ninguno operando, o por lo menos así de manera masiva como los otros camiones mixers, ¿verdad? O los de volteo, que son para pavimentos. Ahora, ya tenemos el concreto. Ahora hay que transportarlo, manejarlo, ¿verdad? Como podamos manejarlo, ¿verdad? Ya tenemos el concreto y la cosa es llevarlo a la obra de alguna manera, ¿verdad? Hay de las formas que ustedes se imaginen. Puede ser así, en forma al estilo egipcio, tal vez diría yo, ¿verdad? Con mucha mano de obra. O puede ser por otras formas, ¿verdad? Yo creo que es concreto, pero imaginémonos que es concreto. Sí se podría, ¿verdad? Podría ser materiales, sí. Pero yo creo que es concreto. Que lo están mezclando aquí abajo y ya lo mandan para arriba, paleado. ¿Sí? Sí, perdón. Cuando se dice concreto de 4000 PSI, ¿se refiere a la contracción o a la tensión? Es a la compresión. Es un ensayo a compresión que vamos a ver ahorita en unos minutos. Vamos a ver de qué se trata el ensayo a compresión del concreto.
pues estábamos viendo que se puede transportar así, pero normalmente se transporta ya sea en camiones de volteo cuando son pavimentos así como este, ¿verdad? Se lleva el concreto ya mezclado y se lleva a la obra y se descarga. Y viene otra máquina y se encarga de colocarlo, ¿verdad? De ponerlo. Y ven que ese concreto para pavimentos normalmente es bien duro. Casi no tiene mucha agua. De hecho, el concreto se aguada solo con ver la máquina esa, se aguada solito. Porque sí, se le desconectó, ¿no? Pero tenía una pregunta, ¿no? ¿O no? Más bien era una aclaración de otro estudiante ¿Ah, sí? que colocó a la pregunta anterior. Es F' del concreto, resistencia a la compresión, justo como contestándole. F'C. Ajá. F'. Ajá. Sí, son dos formas de... El F'C es la resistencia especificada y el F'Cr es la resistencia requerida, que es la que uno incrementa, ¿verdad? No entramos tanto en ese detalle, pero así es como lo dice. Entonces, ese concreto lo puede extender, lo llevan los camiones de volteo y lo extienden estas máquinas, ¿verdad? Pues si uno pudiera tener ese equipo, qué bueno, ¿verdad? O lo puede llevar en los camiones, mixers, así como estos. De descarga, creo que viene otro después. Creo que viene otro videito. Descarga trasera o descarga delantera. Si uno tiene esos camiones, qué maravilla, pues. ¿Verdad? Ya se solucionó a la mitad del problema, pues. Tener un camión así que le va mezclando y se lo va poniendo, pues está solucionado. A veces ni eso sirve, ¿verdad? Pues uno tiene el camión, pero pues no tiene cómo colocarlo, ¿verdad? Pero siempre el ser humano se las ingenia, ¿verdad? De alguna manera. Está el camión haciendo concreto, pero no hay cómo subirlo, pero... O sí hay cómo subirlo, ¿verdad? Siempre hay. Y ese sí es concreto. Digo yo. No, vamos a ver otra vez. No, lo voy a regresar. Sí, ese sí es concreto, ¿eh? Ahí lo va a ver ahorita. Ahorita que haga el acercamiento. Sí. Está el camión, lo mezcló y las cubetas. Pero no había cómo subirlo, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una persona tan habilidosa y fuerte como él, pues... Porque el concreto pesa un montón, 2.5 toneladas el metro cúbico. Pesa el concreto, o sea, es pesado, ¿verdad? Ajá. Pero hay digamos, normalmente para alturas se bombea el concreto, hay bombas. Uno diseña el concreto para que sea bombeado, hay que diseñarlo, también tiene otras especificaciones, además de la resistencia, tiene que ser fácil de bombear, ¿verdad? Entonces tiene otras características. Pero uno ya con esos equipos pues se ayuda, ¿verdad? Y ven que siempre en esa foto de la derecha está la manguera colocando el concreto, pero atrás va una persona vibrando, ¿verdad? Porque va compactando, el concreto necesita compactación, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Hay fajas, se puede transportar en fajas, en grúas, con tolvas, ¿verdad? Grúas de altura. Y si tienen helicóptero, pues también, ¿verdad? Lo pueden llevar en helicóptero si quieren, ¿verdad? En lugares remotos hay que idearse cómo llevar el concreto, transportarlo de alguna manera, grandes alturas, grandes distancias, con equipos que son para otra cosa, pero igual se usan, ¿verdad? Y la carretilla de mano, que para una obra es que la que siempre está ahí, ¿verdad? Para transportar a lugares encerrados y todo, no hay como una carretilla de mano. Hay carretillas de mano, ahí sí que manuales, ¿verdad? Y hay otras que tienen motorcito también y uno las puede llevar. El motor se encarga de transportar cuando son muy grandes, ¿verdad? Que en la construcción se les llaman buggies,
carretas de mano o los buggies, que son un poquito más grandes, con o sin motor, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta más al respecto? Vamos a entrar a los ensayos. ¿Qué ensayos se hacen? Ajá. Dice, hay algunas preguntas que no se deben dejar de hacer a las personas como mixto listo cuando llegan a dejar el concreto en la obra, o hasta solo con la prueba de slump. Bueno, la prueba de slump es una prueba importante para hacer en obra, pero no es la única. Dependiendo del tipo de obra que sea, sí se pueden hacer otras y los vamos a ver ahorita mismo, cabal. El concreto, imagínenselo en dos formas. En estado fresco, o sea, plástico, y en estado endurecido. Hay ensayos para las dos formas. Ahorita vamos a ver ensayos al concreto fresco y endurecido y vamos a ver esos que usted menciona o que estaban preguntando. Estos ensayos que vamos a ver ahorita en concreto fresco son, digamos, los principales que se hacen en la obra, que se deberían hacer. Algunos sirven más que otros, como les decía, dependiendo qué tipo de obra sea. Así es el tipo de ensayo que yo quisiera hacerle. O pedirle, por ejemplo, como decía, pedirle a los de mixto listo qué ensayos les pido. ¿Será que solo con el slump? Pues a veces solo con el slump es suficiente. A veces no, dependiendo de qué estoy haciendo. Lo que sí hay que hacer siempre es muestrearlo. Pues muestrear el concreto, hay que saber muestrearlo. Cuando se muestrea de un camión, no se muestrea del principio, no se muestrea del final, se muestrea del centro, de lo que lleva en el centro. Hay una cantidad de muestra para hacer todos los ensayos que vamos a ver ahorita. Pero lo primero empieza con el muestreo. O sea, se toma la muestra y se apartan para hacer sus ensayos. ¿Qué ensayos? Este es el ensayo, digamos, es la prueba reina, digamos, del concreto fresco. Fue inventado, si le podemos decir así. Sí, inventado en 1904. Y todavía se sigue usando después de más de 100 años. Sigue siendo la prueba de campo del concreto más utilizada en todo el mundo. Y es la prueba del slump, se llama. Slump en inglés, asentamiento o revenimiento en español. Asentamiento, dicen en algunas partes de América, incluyendo Guatemala. Revenimiento, dicen en otras, como en México. Aquí en Guatemala también se usa revenimiento a veces. Así que, y es un cono. Se llena un cono en 3 capas, apisonándolo con una varilla, y luego ese cono, el concreto está fresco, acaba de llegar, digamos. Se levanta el cono y entonces el concreto se cae. Entonces se mide cuánto cayó. Y esa medida le da a uno la idea de qué tan fluido, qué consistencia tiene. Porque a veces ese es un requerimiento. Le dicen, bueno, quiero un concreto 4000 PSI con un asentamiento o slump o revenimiento de 10 centímetros o 4 pulgadas. Entonces uno chequea en la obra si va así. Entonces para la pregunta sí es importante porque normalmente el asentamiento se especifica en la obra. Entonces esa es una de las más importantes porque uno chequea que en verdad está llegando como yo lo pedí. Entonces, esa sí de ley. Ahora, puede ser que otras me ayuden también, adicionalmente, que también se hacen. Casi siempre que se toma una muestra, se hacen varias. Esa es una, que muestra su consistencia, ¿verdad? Qué tan duro o qué tan fluido está, ¿verdad? Esa es, digamos, la prueba de cajón de concreto fresco. Pero también me interesa a veces la temperatura. Por ejemplo, si es un proyecto que están haciendo en un clima cálido o un clima muy frío, me interesa saber cómo está la temperatura del concreto. Entonces puede ser que la temperatura también sea relevante. Si estoy fundiendo en la costa,
y la temperatura ambiente es altísima, yo quiero ver si mi concreto ya anda pasando los 30 grados o por dónde anda, para ver si no de repente en vez de agua tengo que usar hielo para enfriarlo un poquito. Entonces la temperatura viene siendo un ensayo importante de concreto fresco. También la masa. Yo quiero saber qué masa tiene. Yo les decía que el concreto pesa 2,5 toneladas, 2,4 toneladas el metro cúbico. O sea, pesa bastante. Y en la obra yo controlo esa masa porque de repente la masa se mantiene estable, pero puede ser que baje mucho o suba. Y entonces eso me indica que algo está pasando en la mezcla, o le dejaron de poner algo, o le pusieron mucho de algo, ¿verdad? Entonces a veces la masa dice, si hay variaciones en la masa, pues me puede decir. Entonces esta es otra prueba que podría servir. Y el aire. Se mide el contenido de aire también. Eso puede ser importantísimo en alguna obra. Hay obras que piden un contenido de aire determinado y dicen que el aire tiene que ser 4%. 4 más menos 1%, digamos, por decir alguna. Entonces hay que medirle el aire, esa se vuelve relevante. En otros no importa tanto. Y hay dos formas de medirlo. Está la forma más usada, que es esta, con el método de presión, usando ese aparato. O el método volumétrico, que es otra alternativa para medir, es para los que se examinan. Estas que estoy enseñando son las 7 pruebas en las que se examina uno para la certificación de pruebas de laboratorio en campo. Y en pruebas de en campo y en laboratorio también se saca. Son estas 7 pruebas. Y esta casi no se usa más en lugares donde usan contenidos de aire muy grandes. En Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos se usa más porque este sirve para medir contenidos de aire muy altos. Aquí en Guatemala no usamos contenidos de aire tan altos. Pero para el que se está certificando, esta prueba es un dolor de cabeza. Porque es casi como estar chineando un niño, un bebé. Y es muy particular y cuesta un poco sacarla bien. Pero es otra forma de hacer el aire. Y ya que sacamos la muestra, pues hay que aprovechar a hacer cilindros. Para probarlos es probar su resistencia. Al final de cuentas, mucho del concreto se vende por resistencia. Entonces hay que probar si está dando la resistencia. Entonces se llenan estos moldes, ¿verdad? La ACI dice que hay que sacar una muestra para hacer cilindros por lo menos una vez al día, o por lo menos cada 115 metros cúbicos que se fundan, hay que sacar una muestra para ver cómo está el concreto. Y la resistencia de concreto se mide en parejas. Siempre, cuando le dan un dato de resistencia a usted, es el promedio de 2 cilindros. Nunca es un cilindro solito, siempre se mide en parejas. 2 cilindros se rompen y el promedio de resultado de los 2, ese es un dato. El dato de resistencia es el promedio de 2 cilindros como mínimo. Puede romper 3 y promediarlo, pero por lo menos 2, no 1. 2 como mínimo. Eso, el promedio de ese resultado es un dato. Y bueno, esas son los de concreto fresco. Esas 7 pruebas que les dije que para sacar el certificado de laboratorista en campo o de grado 1, creo que se llama, de pruebas al concreto en campo. Son esas 7. Y ya la otra historia, la otra mitad de la historia del concreto es cuando ya está endurecido. Ya hice todas las pruebas de concreto fresco, que son esas que vimos, y hay otras más de menos importancia, o no de menos importancia, sino digamos que de menos uso. Y después están las de concreto endurecido. La principal, y solo eso vamos a ver, es romper muestras. Se da uno gusto rompiendo muestras, ¿verdad? 100 cilindros al día o más rompiendo para ver cómo están todas las obras. Y se ensayan a compresión, por el que estaba preguntando si eran tensión y todo. Digamos, los cilindros se ensayan a compresión.
pero el concreto también se puede ensayar de otras maneras que vamos a ver. Pero el concreto, digamos, el concreto de uso normal, convencional, normalmente anda de 3.000 a 6.000 PSI. Uno habla de concretos normales. Yo diría que en Guatemala, si buscáramos un promedio de resistencia, tal vez andaríamos entre 3.500 y 4.000 PSI de resistencia en general. Los concretos hechos a mano, sin saber, ¿verdad? Tal vez se van a 1.500 o 2.000, no sé, porque no se mide todo el concreto que se hace, pero el de concreto premezclado, más o menos por ahí anda en valores de 3.000 a 4.000 PSI. Es el concreto convencional. Hay concretos de alta resistencia, y ya son resistencias que por definición ya son 10.000 PSI para arriba. O sea, son resistencias muy altas, ¿verdad? Ya por definición un concreto de alta resistencia, recuerden ustedes, por definición un concreto de alta resistencia, 10.000 PSI para arriba, ¿verdad? Sí. Dice la empresa proveedora de concreto está obligada a dar esas pruebas. Normalmente las hace para control propio. No necesariamente está obligada, a menos que se le contratara para que el proveyera. Pero sí tendría que demostrar que tiene Normalmente lo que se hace en un proyecto, dependiendo del proyecto, es que se contrata a un laboratorio para que mida esas resistencias. Un tercero le toma muestras al concreto del proveedor y los rompe y luego provee un informe de cómo salieron las resistencias. Así debería funcionar. Pero también, sí, aquí en Guatemala se estila que el mismo productor saca sus muestras y si el comprador las requiere, se las puede dar. Que sea una obligación o no, pues la obligación sí debería ser comprobar que está dando un producto de calidad, que cumple. Pero el productor, digamos, formal, serio, siempre saca muestras para llevar un control, tanto en planta como en la obra, ¿verdad? Entonces, esos datos ahí están para el que los quiera solicitar, ¿verdad? Pero normalmente, si es un proyecto muy grande, se contrata a un laboratorio para que lleve esas pruebas. Y solo para hacer la diferenciación, la prueba de cilindros de concreto es la de la derecha. La de la foto de la derecha es cómo se prueba el concreto, que es diferente, para no confundir, a cómo se prueba el cemento. Porque hemos estado hablando de 4.000 PSI, yo estoy hablando de la foto de la derecha. De ese cilindro es ya concreto, o sea, una mezcla de cemento, agua y agregados. Se ensaya así en cilindros. Bueno, en otros países son cubos, son cubotes grandes. Cubos grandes de 6 pulgadas, creo que son 6 por 6 por 6 pulgadas, o sea, 15 por 15 por 15 centímetros. Eso en Brasil y en Argentina se usa y en Europa también. Pero aquí, en este lado de Latinoamérica, se usan esos cilindros. Es diferente, son cilindros normalmente de 6 pulgadas de diámetro por 12 de alto. Y eso es diferente a los cubos de cemento. El cemento tiene su prueba aparte y han oído del cemento UGC 4000, cemento ARI 5800. Eso es en esta otra prueba del lado izquierdo. Esos 5800, 4000 UGC son las de este lado, del lado izquierdo. Se hacen pruebas en cubitos con el cemento en cuestión y una arena normalizada, ¿verdad? Solo para tener claro que son diferentes pruebas. Las dos son de compresión porque se aplasta la muestra, ¿verdad? Y se obtiene la resistencia. Antes y después. Pueden ser, aquí muestra las diferentes formas de encabezarlos, ¿verdad? Ya sea con neopreno o con un mortero de azufre. Pero normalmente el cilindro termina así como el de la derecha, ¿verdad? Y eso nos da la resistencia que tiene. Pero también, para lo que le preguntaban aquí a Marcia, también se puede probar el concreto a flexión. Y son esas vigas, así como esas, se hacen vigas, en vez de cilindros, se hacen vigas y se rompen así.
Y ahí lo que se mide no es la compresión, es la flexión. Y eso normalmente es una prueba que se usa para pavimentos, más para pavimentos. Esas son las pruebas de concreto endurecido. No sé si alguien quiere preguntar algo o quiere... Hay en pruebas de concreto endurecido, hay muchas más, miles. No miles, pero sí hay muchas. Entonces, pero digamos que estas son las más utilizadas. Si alguien... Allá creo que hay... Pero siempre con la duda, ¿verdad? Sí. La prueba es de 12 pulgadas. Sí. El cilindro. El cilindro es de 12 pulgadas de alto, sí. Las terrazas generalmente las hacen de 10. Sí. Exacto. De 10 Ajá. centímetros. Que son 4 pulgadas. Ajá, 4 pulgadas. Ajá. Y ¿qué relación tienen? Sí, ¿cómo puedo hacer la conversión? Por eso... mire, digamos que el... Ajá, la conversión, me refiero a resistencia. Sí. 12 pulgadas a 4. Sí, mire, en realidad es el mismo procedimiento, porque el dato es un esfuerzo el que se mide, que siempre es una carga dividido el área. Una carga en lo que sea, ¿verdad? En este caso libras, fuerza, en un área que son pulgadas cuadradas. Libras por pulgada cuadrada. O puede ser kilos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Es una carga dividida entre el área. Entonces ahí lo que divide usted es la carga que le aplicó entre el área de la circunferencia del... En el caso de digamos, si uno pudiera sacar una muestrecita cuadradita o lo que sea, pues igual lo podría uno ensayar, ¿verdad? Y uno siempre divide la carga dentro del área, solo que ahí el área ya sería un cubito o un cilindrito tal vez más chiquito, solo que normalmente en estas pruebas le piden a uno que la relación de altura contra diámetro sea de 2:1. Entonces siempre es 6 por 12. Hay también cilindros más pequeños de 4 por 8 pulgadas. Pero digamos que si uno quisiera sacar un testigo de esa terraza, uno lo podría sacar, solo que es de 10 centímetros. Y uno hace la prueba y hace la corrección por esbeltez y esa resistencia le va a dar muy parecida. Esperamos, ¿verdad? Sí, a veces se lleva una sorpresa si no da lo mismo. A veces da menos y a veces da más. Pero deberían dar parecido el concreto que ya está colocado en la terraza con el concreto que se tomó como muestra de esa terraza, solo que en vez de dejarla ahí, se hizo un cilindro de 12 por... deberían dar resistencias muy similares, pero ahí lo que manda es la carga dentro del área de aplicación. Y sí, perdón. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué de cierto hay que hay que tener en cuenta el tiempo desde que sale el camión mezclador de la planta a llegar a la obra, o es falso? Sí, la pregunta es qué tan cierto es que hay que tomar en cuenta el tiempo de que salió el camión de la planta hacia la obra. Sí, es muy relevante, porque normalmente en concretos normales, 1 hora y media, hasta 2 horas, pues podría el concreto aguantar en condiciones normales en un camión mezclador, ¿verdad? Ya así. Ahora, si uno cree que el camión va a tardar más tiempo, entonces uno también puede aplicarle algún aditivo a la mezcla que haga que el concreto tarde más tiempo en estado fresco. Entonces sí es relevante el tiempo de transporte. Sí hay que tomarlo en cuenta, porque a veces no es suficiente y el concreto empieza a endurecerse dentro del camión si es que no se toman las medidas adecuadas, como agregar un aditivo, decir, bueno, yo sé que me va a tardar 4 horas, pues. Entonces sí puedo hacer que el concreto dure 4 horas, pero le tengo que agregar algo, porque más de 1 hora y media normalmente no es recomendable, ¿verdad? Sí. Y la velocidad de la rotación del mezclador.
Sí, también eso está especificado en las, digamos, normas. En este caso sería la de concreto premezclado de la STMC 94, creo que es, y la Coguanor, sí, no me recuerdo el número porque son más grande el número, pero también hay norma Coguanor y especifica el número de revoluciones y ese tipo de tiempo de revolución de mezclado también es relevante. Tiempo, velocidades. No sé si hay alguna otra. Ahorita estamos en la recta final. Ya solo vamos a ver tipos de concreto. Bueno, tipos de concreto sí hay los que ustedes imaginen, pero vamos a empezar, digamos, el concreto convencional, el normal, común y corriente, es el que más se usa, digamos. Sirve casi que para cualquier cosa de lo que ustedes imaginen, para losas, para muros, zapatas, vigas, pisos, columnas, pavimentos. O sea, sirve para muchas. El convencional es el que se usa en general en las obras de construcción y puede servir para muchos usos, como lo podemos ver aquí. Edificios, ¿verdad? No necesita, en algunos casos ya se necesitan concretos especiales por alguna situación en particular, pero con el concreto convencional se pueden hacer muchas cosas. Se pueden fundir le decimos en Guatemala, concretos para diferentes usos, tantos como uno se imagine, ¿verdad? Con pequeñas variaciones, uno le varía, recuérdense, al diseñar uno le varía el tamaño máximo del agregado, le varía el agua, le mete un aditivo para que dure más tiempo en el camión, o de repente sube o baja el cemento según la resistencia que yo quiero, etcétera, ¿verdad? Pero el concreto convencional tiene muchos usos. Pero de ahí hay concretos, los que uno se imagine, los que le alcancen en la imaginación, ¿verdad? No todos se usan, ¿verdad? Sobre todo aquí en Guatemala, no todos de los que están en ese listado se usan. Pero sí algunos, y de repente hay algunos que vamos a estar usando dentro de 5 o 10 años que ahorita ni nos imaginamos, ¿verdad? Pero concretos hay muchos de diferentes clases. Algunos de los principales especiales son concretos masivos, digamos. Por ejemplo, aquí hay una foto donde se pueden ver la cantidad de camiones y bombas, plumas que hay bombeando con esa base enorme, ¿verdad? Concretos de mucha masa. Algunos de ellos se han utilizado en proyectos grandes como el de la planta de San Gabriel, ¿verdad? En Cementos Progreso. Hubo que usar concretos masivos, especiales. Esos tienen tratamiento especial, diseño especial. Hay que monitorear la temperatura. Pueden ser otro tipo de concretos compactados con rodillo. Se llama un concreto que se coloca, que es muy seco, que es tan seco que no se vibra, porque para compactarlo, para consolidarlo, no se vibra, sino se compacta, con una compactadora como que fuera asfalto, ¿verdad? Ese puede usarse para presas, ese se usa en presas, ese concreto compactado con rodillo. Se usa mucho en presas alrededor del mundo. Y en pavimentos también. Presas aquí no tenemos tanta experiencia, en pavimentos en algunos pequeños proyectos. En resistencia debería ser equivalente, digamos. El tema es el acabado superficial, queda un poco más rústico que el concreto normal, digamos. Pero en resistencia porque como se pone seco con una relación agua-cemento muy baja y se compacta, toma resistencias muy altas, con contenidos de cemento quizá un poco más bajos. Pero por tener relación agua-cemento muy baja y por la forma de consolidarlo, pues queda muy bien, ¿verdad? Perdón. El autocompactable, perdón por la música, ¿verdad? Pero
Concreto autocompactable. Hablamos de que el concreto necesita vibrarse o compactarse. No siempre. Ahora hay concretos como este, que su característica es que no necesita de vibración para colocarse. No necesita de vibración o de compactación para colocarse, sino se coloca solo, ¿no? Esa es una de sus características. Que ya cada vez, alrededor del mundo, pues ya se usa cada vez más. Y estábamos hablando al principio acá con Héctor de las pruebas de concreto autocompactable, son estas, ¿verdad? El flujo, el anillo J, así en orden las voy diciendo de arriba, ¿verdad? El de flujo, el anillo J, luego aquí abajo está la caja L, y también la caja L en dos versiones, ahí se mira el anillo J también, y hay algunas otras, ¿verdad? Sí requieren pruebas especiales que ni siquiera vimos aquí, ¿verdad? Entonces sí requiere otra forma de medir. Concreto lanzado, el concreto se puede lanzar y colocarse en lugares difíciles, normalmente se usa en lugares difíciles, como en este abajo, ese es un trabajo de mixto listo, aquí abajo a la izquierda de un domo en uno de los ingenios, que se hizo con concreto lanzado por dentro, y ese es como el molde, digamos, y por dentro se lanzó. Es una obra muy, muy impresionante, por cierto, ¿verdad? Pero tiene sus aplicaciones el concreto como este, ¿verdad? De alta durabilidad, digamos, el concreto a veces es colocado en lugares que están expuestos a condiciones difíciles, ¿verdad? De ataques químicos, de cloruros, de sulfatos. Entonces hay que diseñarlos con aquellas tablas que vimos al principio cuando se estaban diseñando, decir, va a estar expuesto a cloruros, entonces hay que usar un concreto de relación agua-cemento .4 y de 5000 PSI de resistencia, etc. Entonces, el concreto también puede ser liviano, ¿verdad? Puede ser liviano y flotar, ¿verdad? Todavía ese es un reto para nosotros, digamos, hacer concretos que floten. Quiere decir que tienen menos peso que el agua, ¿verdad? Se pueden hacer. De hecho, estas fotos son de una competencia que se hace en Estados Unidos de competencia de canoas de concreto. Y no solo es ganar la carrera, sino también cumplir con algunos requerimientos de flotabilidad de la canoa, ¿verdad? Entonces el concreto tiene ya sus aplicaciones cada día más interesantes y diversas, ¿verdad? También se puede colorear, hacer blanco con cemento blanco y agregados blancos, pero además colorearlo también ya integralmente usando algunos pigmentos. Concretos especiales como el concreto permeable, que es un concreto que no tiene mucha pasta, digamos, de finos, tiene poquitos finos y tiene más agregado grueso. Entonces el agua atraviesa el concreto, se usa más para recuperar el agua que entra, pues esa agua se canaliza de mejor manera, ¿sí? Me interesa mucho esto del concreto permeable por el tipo de proyectos que se hacen. Sí. Pero siempre lo que me dicen es que el costo es muy elevado. Sí. ¿A qué se debe? Esa sería una pregunta. Y la otra es qué resistencia se puede referir en este concreto, también la resistencia, al igual que 4000, 5000, 3000. Sí, digamos que el concreto permeable, la pregunta era primero, digamos, por qué es más caro y también la resistencia, cómo se mide. Digamos, sí es más caro en el sentido de la preparación y la colocación. Digamos que son temas, digamos, que hasta el momento no se ha logrado llegar a un grado de destreza de colocación de este tipo de concretos. Tampoco es que se requieran en grandes cantidades. Entonces,
sí requiere de algún equipo especial para colocarse, una mezcla especial. Entonces sí puede ser más caro por el tema de la preparación, porque digamos, si vamos a hacer un concreto permeable que reciba el agua y la deje pasar, hay que tener abajo una base que recoja esa agua y se la lleve. Entonces, más el tema está en esa parte. El concreto versus concreto, quizás el costo está en la colocada, que sí es una colocación especial, con un rodo. Sí, hay que usar un rodillo especial y todo eso. Tal vez no es tan caro el concreto versus concreto, no es más que la preparación de la estructura y dónde va a ir colocado. Y la resistencia, digamos, la forma de medirla es sacando una muestra del concreto ya colocado, que es la forma más fácil, porque si uno trata de llenar los moldes como tradicionalmente se hacen en el concreto convencional, pues no lo hace uno igual, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda es tomar una muestra del concreto que fue colocado. O sea, que ese es post-mortem, digamos, como decirlo por algo. Entonces, esas son digamos que los retos que tenemos por delante para desarrollar un concreto como ese. Ahora, las resistencias no son muy altas, eso sí, pero sí, digamos, en otros lugares lo están empezando a utilizar, sobre todo en parqueos de vehículos livianos, por ejemplo. Y caminamientos, ciclovías, ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, yo creo que ese es un bonito desarrollo en que tendríamos que ir pensando y con mucho gusto lo podemos platicar más despacio y ver qué opciones y posibilidades y obstáculos tenemos para irlos derribando porque son una realidad, ¿verdad? Sí, ya son una realidad, no es que el concreto se vaya a tornar todo permeable de aquí sino que es para aplicaciones especiales, parqueos, ciclovías, caminamientos, que puede funcionar y sí tiene mucha imagen de un concreto amigable con el medio ambiente, pues sostenible, digamos. Entonces, está por ese lado. Entonces, sí, para nuestro medio, nos falta trabajar un poquito en él para irlo conociendo mejor e irlo costeando también para ver si la diferencia en los costos en realidad es lo que nos imaginamos o puede ser menos y dónde está el costo. Por mi parte pienso que es la estructura que tiene que recibir esa agua la que también lo hace más elevado, pero bueno, ese es un desarrollo muy interesante que ya se han hecho algunas pruebas, unas han salido mejor que otras, pero todavía en muy pequeña escala, ¿verdad? Y de ahí pues hay otros desarrollos de concretos que ya utilizan materiales reciclados. Cuando hablamos de agregados para concreto, hablamos de que se podían utilizar agregado reciclado de concreto viejo, por ejemplo. Eso se está empezando a usar. Y pues tiene algunas otras aplicaciones, concretos que utilizan desperdicios de vidrios y cosas que pueden verse pues bonitos a la vista también, ¿verdad? Y aprovecharse recursos que normalmente se tiran o se desechan, ¿verdad? ¿Sí? El concreto permeable para una certificación LEED podría ser factible. Digamos que yo creo que sí lo toman en cuenta un pavimento de concreto permeable. Creo que sí toma en cuenta las certificaciones LEED, pero de lo que yo recuerdo de las certificaciones LEED todavía dan muy pocos puntos a materiales como el concreto. Todavía eso ha ido evolucionando. Yo creo que cada vez se obtienen más puntos. Para los que conocen más de las certificaciones LEED es
es una certificación que le otorga un cierto número de puntos, y si uno llega a un nivel, le dan una certificación que bronce, oro, platino, algo así, dependiendo cuántos puntos uno obtenga. Y creo que una de las debilidades de nuestro lado es que a los materiales propiamente dichos todavía se les daba muy poca puntuación. Entonces, pero no he revisado recientemente, eso ha ido cambiando, y puede ser que eso se le da muchos puntos a la reutilización del agua, utilización de la energía solar y el viento y ese tipo de cosas, y no tanto a los materiales, pero es algo que se puede ir chequeando, ¿verdad? Otros concretos ya son digamos, translúcidos a base de fibras ópticas. Ya se pueden lograr concretos translúcidos, que eso para lo que es sostenibilidad, que certificaciones LEED, digamos, poder utilizar más la iluminación natural con concretos así, o ahorrarse. Eso sí da puntos, ahorrarse energía eléctrica, por ejemplo, por el uso de un concreto así, eso sí, o sea, no le dan tantos puntos por el concreto, sino por la energía que uno se ahorra, ¿verdad? Pues que son a base de este tipo de fibras que ya se están usando. Los concretos que se comen la contaminación, se dice, son concretos que por su formulación, como esta iglesia, esto es en Italia, creo yo, una iglesia que tiene, por su composición, el concreto tiende a limpiarse solo, digamos, e incluso atrapa los gases de contaminación del smog, se los traga, por decirlo así, los procesa y los libera como un gas ya más sencillo, como el CO2, pero son los gases NOx que están en el smog del ambiente, y lo transforman en un gas menos dañino. Pero bueno, ya para terminar, básicamente, en resumen de todo lo que hemos visto, pues el concreto, pues no cabe duda, es el material más utilizado en el mundo debido a cuestiones de costos. Es competitivo, si no se usara tanto, de veras, por su resistencia y por su durabilidad. Claro que hay formas de hacerlo bien, hay formas de hacerlo mal también. Entonces, un concreto bien hecho dura mucho tiempo, un concreto mal hecho no dura tanto tiempo, ¿verdad? Pero de que es lo más utilizado, es el material más utilizado. El concreto es un concreto cada vez más versátil. Digamos, antes solo se consideraba el concreto como alguna materia gris pesada, que era algo con lo que se tenía que vivir, pero ahora el concreto va tomando diferentes formas, diferentes colores, diferentes pesos, ya no tiene por qué ser tan pesado. Claro que todo eso requiere ir desarrollando. Nosotros, digamos, en eso vamos como a la saga, digamos, vamos atrasito, pero quiere decir que podemos llegar a eso también en poco tiempo. Y cada vez hay más gama de concretos a utilizar, ¿verdad? Parece que no hay un límite todavía a lo que se puede hacer con el concreto. Y cada vez más el concreto, más que, digamos, en Guatemala sí tenemos mucha propensión a la resistencia, o sea, casi todo es resistencia, habla de resistencia, pero en el mundo la tendencia es que el concreto se especifique más por su durabilidad que por su resistencia. Ya la resistencia va metida dentro de la durabilidad, digamos, ya está más decir, bueno, es un pavimento, o es un edificio, o es una presa de 150 años de vida útil, por ejemplo. Entonces ya cada vez más va hacia ese tipo de lenguaje, hablar de tiempos de vida útil, y más, pues para lograr esa vida útil, pues tiene que tener una resistencia determinada, pues eso ya va
ya va dentro del asunto, entonces va pasando de resistencia a masa durabilidad. Y lo que falta es aprender más de él, ¿verdad? O sea, todavía sabemos muy poco, ¿verdad? Del concreto. Ahorita vimos solo una pasadita, pero cada vez que hablo del concreto y todo, me doy cuenta que nos hace falta conocer mucho más y investigar más, desarrollar más, ¿verdad? Entonces, es todavía un material que está ahí vivo y que está evolucionando constantemente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional o comentario o algo al respecto, ¿verdad? Tratamos de verlo todo en 2 horas, que es bien complicado, y luego les vuelvo a hacer el ofrecimiento. Si alguien quiere ver algo de esto más en detalle, pues lo vemos. Hablamos un poco de los ensayos del autocompactable, por ejemplo, podemos hablar más de eso. Hablamos del concreto permeable, podemos hablar más de eso. Si alguien se anima todavía a meterse a lo que es diseñar mezclas, pues también lo vemos, ¿verdad? Pero eso es más, digamos, se requieren de valientes para eso, ¿verdad? Pero para lo que sea, pues estamos a la disposición para tratar este asunto, ¿verdad? La cosa con el concreto es que yo creo que lo que nos hace falta un poco es meter las manos más en él, ¿verdad? Conocerlo más y trabajarlo más para conocerlo mejor e irlo desarrollando todos juntos, ¿verdad? Entonces, pues de momento eso es lo que tenemos. No sé si alguien quiere consultar algo o si hay alguna pregunta ahí pendiente, pues con mucho gusto, ¿verdad? Hay dos, Sí, sí. Pues como si hay alguna aquí presencial, pues también. Una pregunta, Sí. ¿cuántos años más o menos tiene de durabilidad una terraza? Pues debería, uno siempre en su casa, uno esperaría que por lo menos durara la vida de uno y la de los hijos, ¿verdad? Por lo menos, y tal vez de repente hasta los nietos. Entonces, eso es muy difícil de decir porque todo depende cómo se hizo, ¿verdad? Pero digamos, uno esperaría, entonces, si uno está hablando de su vida, uno esperaría que eso dure 50 años fácil y más, ¿verdad? Entonces, que dure eso no es extraño, ¿verdad? Claro que por lo que vimos hoy depende de tantas cosas, ¿verdad? No solo depende del concreto, del material como tal, sino cómo se hizo, cómo se colocó y si tuvo algún diseño o no. Pero uno esperaría que el concreto, y eso así empecé al comenzar, era que antes se pensaba que el concreto era eterno, ¿verdad? Que duraba eternamente. Desgraciadamente nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que sí tiende a deteriorarse, pero normalmente tiene una vida más de la que uno tiene, ¿verdad? Entonces uno en su casa por lo menos debería esperar que dure lo que uno tarda viviendo ahí y seguramente los hijos, ¿verdad? Para dejarles uno algo a ellos y tal vez duran otra generación más posiblemente. Entonces hablamos de 150 años, no sé. ¿Qué es lo que las obras ahora, las obras de mayor envergadura en Estados Unidos, en Europa, ya se diseñan para 100, 150 años, 200 años, ya como regla, ¿verdad? Entonces, sí se pueden hacer concretos durables y depende mucho de cómo se hagan, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Si no, pues solo agradecerles su atención a todos, tanto los que están acá presentes como remotamente. También agradecer su atención y pues yo creo que en el diplomado este era el último, entonces creo que se estará publicando más adelante las notas o las evaluaciones y eso, ¿verdad? Entonces, bueno, de momento, pues muchas gracias y si todavía hubieran dudas más adelante, pues todavía las pueden enviar y con mucho gusto las contestamos, ¿verdad? Así que gracias por su atención.